Rodrigo Tamayo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, igual a todos los ciudadanos de Pastaza. Es un gusto estar acá en Radio Mía con ustedes, compartiendo, en este caso, algo que es muy delicado, pero es importante. Coronel, buen día. Queremos reiterar el agradecimiento por participar en este panel de entrevistas, coronel. El día de hoy, entre tantos males que tiene el Ecuador, uno de ellos es la inseguridad que campea a nivel nacional y lastimosamente acá en la provincia de Pastaza. Pero mucho se habla que esto no sería un asunto de la actualidad, que esto ya se vendría arrastrando, inclusive desde gobiernos anteriores, cuando se habrían tomado decisiones, inclusive en el ámbito de direccionar hacia tal vez la cuestión de omitir ciertos procedimientos de seguridad, ciertas cuestiones que vinieron haciendo caldo de cultivo para que el día de hoy tengamos este hecho de la inseguridad tan cambiante en el Ecuador. Le consulto a usted, un hombre que estuvo en la Policía Nacional, ¿esto es así? ¿Usted tiene alguna prueba, de pronto algún indicio de que de pronto en gobiernos anteriores se fue beneficiando para hacer omisiones en el plano de la seguridad? Bueno, lo que estamos pasando no es de actualmente. Hay que ser muy claro en eso. Esto viene dándose un proceso desde mucho tiempo atrás. Un proceso en casi todos los gobiernos, varios gobiernos, que en un momento dado descuidaron. No lo tomaron como algo elemental la seguridad para la ciudadanía. Y de igual forma, los ciudadanos tampoco lo pensaron en la seguridad. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando era teniente, yo personalmente pedí, estaba en Radio Vigía, y pedí públicamente para que los gobiernos de turno, imagínense, le hablo de mucho tiempo atrás, en 1992, por ahí, pedí que se dé como un pénsul de estudio en cada una de las escuelas y colegios a nivel nacional, para que se dé como cátedra seguridad. Yo les indiqué, les pedí, lamentablemente fue un pedido que no tuvo el respaldo respectivo de los gobiernos, ¿no? Y el Comando General también cumplió, aceptó mi petitorio, pero de ahí no pasó a más. Eso debía haberse dado ya con un pensamiento de cambio de cultura, una cultura hacia la seguridad, y hubiéramos estado evitando todo lo que pasa actualmente. Entonces eso se fue acumulando poco a poco. Y yéndonos más atrás todavía, en un gobierno que aquí lo pronunció el doctor Rodrigo Borja, en un discurso cuando vino acá a Pastaza, yo estuve dando la seguridad necesaria y me sorprendí cuando indicó que daba 300,000 hectáreas a las comunidades de tierra. Ahí comenzó a salirse de los ritmos de seguridad porque no estaban ni siquiera comprobados el cómo, el dónde y por qué, sino un discurso político que generó en lo que ahora tenemos varias partes invadidas. Después, otro gobierno dio 250,000 hectáreas más, que igual comenzó a ampliarse eso. ¿En qué gobierno se entregaron estas 250,000 hectáreas, coronel? Don Correa, en ese gobierno, él dio también. Aquí en Pastaza. Pastaza, declaró todo totalmente, y lo mismo con don Rodrigo Borja. Yo estaba parado ahí en el municipio, ahí hicieron la reunión del... Y coronel, estas decisiones políticas que usted bien refiere en la historia, ¿considera las que han afectado de pronto o las que han sido las causales de la inseguridad? Recuerdo este tema de pactar con las bandas, que se hizo en el gobierno de Correa. Bueno, ahí se pactó con Latin Kings, con muchas de las bandas, pero ¿esto es adecuado o no? Le consulta a usted, un hombre de seguridad que sabe de esto, ¿con las bandas, con los delincuentes se pacta? ¿Así se llega a conseguir la paz? Bueno, cada persona tiene su concepto. Mi concepto, claro, no es pactar con bandas. En lo personal, yo manifiesto claramente. A la banda
ya organizada para el crimen, para irse en contra de la seguridad, hay que controlarle a través de leyes, reforzando las instituciones de seguridad encargadas, sea Fuerzas Armadas, sea Policía Nacional, sea consejos de seguridad ciudadana. Todos tienen que unirse y hacer un equipo de trabajo. A esto, lo elemental es que el ciudadano comprenda que tiene que haber un cambio de cultura, una cultura de seguridad desde el niño, desde el hogar, desde la familia, que no lo hace solamente el grupo de control, lo hace la ciudadanía en sí. Por eso tenemos que crear, yo siempre manifiesto, una cultura de seguridad. Me contenté cuando en este gobierno autorizaron que se ponga como pénsul de estudio una rama de seguridad. Mire, pero ya viendo todo lo que estamos pasando. En el problema en que nos hallamos. En el problema que nos encontramos, que es más difícil. Y la ciudadanía también tiene que comprender que tiene que unirse. La ciudadanía es quien genera la información. La información es lo que da el pueblo, lo que ve el pueblo, lo que avisa el pueblo. Esa información es cogida por los organismos de control y le transforma en inteligencia en el momento que le comprueba el hecho. Claro. Ahí se va la inteligencia. Ahí va al área operativa. El área operativa, de acuerdo a leyes, reglamentos, ¿no? Disposiciones gubernamentales, disposiciones a través del ministerio, disposiciones a través de un señor gobernador, comienza a operar. Pero eso es un equipo que tiene que funcionar. Claro. La ciudadanía, sí, porque, las fuerzas del orden, coronel, las autoridades tienen que unirse con este concepto, coronel, de seguridad. Yo he visto en ciertos barrios acá, por ejemplo, para las Américas, para adentro, unas casas enormes, he visto yo, vehículos de alta gama, pero como que están ahí camuflados, ¿no? Entonces ahí uno piensa, aquí en la ciudad de Puyo, ¿quién tiene para...? Hay unas mansiones enormes, piscinas y tanta cosa, vehículos, pero ahí es lo que usted nos dice, esa participación activa con la ciudadanía, de denunciar de pronto lo que se ve no irregular. Tanto que denunciar, informar, para que no se metan en complicaciones del ciudadano. Hay muchas formas de informar. ¿Quién tiene que trabajar constatando la información? Es Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de seguridad que tienen en cada alcaldía, y todos ellos tienen que colaborar. Cuando ese grupo de personas que yo les he indicado trabaja para solamente dar seguridad a su población, funcionan las cosas. Pero eso tiene que estar amparado también en leyes. Ahí entrarían los señores de la Asamblea. Yo creo que nuestro país está entre los países de Sudamérica, entre los primeros que más leyes tiene. Claro, leyes hay muchas. Imagínense, tantas leyes que ni siquiera se lo han leído, solo lo que les interesa. Yo me atrevería a decir que también nos ha hecho tanto daño para estar como estamos, es el pensamiento del ciudadano, de la ideología. Yo creo que no hay ideologías. La ideología estará en un libro, pero no lo ejecutan en la práctica. Acá no se gobierna por ideologías, se está gobernando. Yo he hecho un análisis mucho tiempo atrás por intereses. Eso es lo perjudicial. Entonces, cada grupo que llega amparado en una determinada ideología, sea izquierda, sea derecha, ¿qué es lo que quiere? Lo mismo. Intereses. Cada quien tiene su interés. Económicos, intereses. En el momento todo se mueve a través de intereses económicos, porque el mundo se mueve
con economía. Con dinero. Con dinero. Coronel, en el 2007, poco después de que iniciara la presidencia, el expresidente Rafael Correa comenzó, él lo denominó como rehabilitación social, la legalización a pandillas como los Latin King, las convirtió en asociaciones juveniles, y el siguiente paso era persuadir a sus miembros para que abandonaran estas actividades ilícitas. Ese era el fin y lo que explicaba en aquel entonces el expresidente, y que esto no tenía nada que ver con que estaban haciendo pactos, es lo que explicaba. Algunos han defendido este programa porque permitía la rehabilitación de estas personas, de estos jóvenes que estaban insertos o que buscaban estar dentro de estas bandas delictivas, mientras que otros analistas han indicado que esto ha sido el punto de violencia que actualmente vive el Ecuador y que estaría relacionada con esta actividad del expresidente. ¿Usted cómo lo considera? Yo lo considero como un principio magnífico. Querer sanar a la población, correcto. Si todo va dirigido a un saneamiento de esa juventud, de esas personas que están desviadas, un aplauso. Lamentablemente, a lo mejor no pudieron cumplir con el objetivo. Y no se fue a eso, se fue al otro lado. Lo cual nos ha conllevado a donde vamos trabajando, donde que estamos en problemas. Actualmente. Entonces... no se cumplió con ese fin social, que era rehabilitarlos. No lo cumplieron. Es que, imagínense, hablar con delincuentes que a veces ya no tienen componte, no va a haber algo que les cambie de mentalidad. Ellos a veces lo cambian o nunca cambian y se mueren con esa mentalidad porque así nacieron en ese mundo. Entonces es bien difícil hacerlo eso. Entonces tendría que haberse dirigido con un control total y una orientación pero férrea para poderles cambiar de mentalidad para que no pase lo contrario que... Claro, pero miren ahí las decisiones, cómo se ven ya en la política, cómo van dando distintos resultados. En El Salvador, que es un caso muy elocuente, el señor Bukele lo que ha optado es por encerrar a todos estos delincuentes, y el día de hoy, yo estaba revisando una nota de prensa, el día de ayer se cumplían 1000 días sin un solo asesinato, sin una sola muerte violenta. Entonces ahí uno se va dando cuenta en que mejor que pactar es luchar contra estos grupos delincuenciales. Él escogió la forma correcta de limpiar su país. Me imagino ha de haber realizado estudios de cómo hacerlo esto el señor presidente de El Salvador. Y escogió, hasta aquí nos está demostrando lo mejor. Él escogió lo mejor. Dijo, hay gente, lo que yo les acabo de decir, hay gente que necesita estar encerrada y esto se calmará. Y eso es lo que se está cambiando en El Salvador. Imagínense un país que tenía guerrilla, un país prácticamente acabado. Era uno de los más violentos del mundo, El Salvador. El más violento del mundo, sí señor. Él logró, ¿no?, utilizar los términos adecuados para poner el control y motivar a la parte de la ciudadanía que eso va a ser el éxito. Entonces hizo lo correcto, señor presidente. Y ahora veo que también, y siguiendo en ese caso nomás de El Salvador, ahora veo que va por la disciplina y dice que eso es muy importante. Ahora los jóvenes bien cortados, bien portados, bien y bien educados. Está colocando un código de convivencia en que se tiene que aprender a saludar y agradecer, y eso ya es un código desde la niñez. Tal vez nos hace falta también un poco de disciplina, y eso hay que hacer un mea culpa en la sociedad ecuatoriana, coronel. Bien que lo dice. Ajá. La disciplina. La disciplina es la base fundamental del éxito del ser humano. Una persona que no es disciplinada nunca llega alto. Cualquier momento tiene problemas. La disciplina es una base fundamental para iniciar un cambio de cultura en nuestra sociedad. Yo pienso de esa manera.
Yo lo he tenido como disciplina, parte fundamental para el éxito. ¿No se podría hablar entonces, coronel, de una posible pacificación y reinserción de estas personas para que puedan cambiar su pensamiento, como usted lo ha dicho? Porque eso es lo que se ha buscado desde gobiernos anteriores, no en el actual. Y más bien la vía sería recriminar y de alguna manera luchar directamente y no buscar este acuerdo y pacificación. Se trabaja con las dos alternativas. La pacificación, y hay gente que no va a querer la pacificación. Esa tiene que estar como donde don Bukele. En la cárcel. En la cárcel. Y hay gente que no vamos a poderle reinsertar a la sociedad. A la sociedad. Entonces esa gente morirá siendo así. A ellos hay que cuidar. ¿Quién está todavía en el camino de poder ser reinsertado a la sociedad? Hay que hacer. Con eso, o sea, se maneja rescatar los dos términos, porque hay gente, esto es más o menos como un toro bravo. Ajá. Usted, al toro bravo, si el toro le ve y le sigue y ya le hirió y le quiere seguir hiriendo, ya no le va a domar, porque él aprendió. Tiene que vivir aislado, como hace con toro bravo. Ahí toca aislarle. Claro, como al toro bravo, como y a todo. Ese aislamiento va a permitir que usted como granjero, usted como ganadero y sus hijos vivan en paz, en tranquilidad y no tengan miedo a irle. Y en esa parte de la entrevista nos queda entonces como contexto que acá en el Ecuador no resultó este asunto de la pacificación. Y Beatriz, Hernán, si le podemos poner dos fotografías nomás. Sí, que nos han enviado. Las fotografías hablan más que 1000 palabras, ojo. Correcto. Y esto no es una cuestión en contra de determinada tendencia política, no, sino... un análisis que se está haciendo. Sí, porque a ver si le ponemos. Sí, ahí logramos ver nosotros en las imágenes fotografías del expresidente y está sentado, mire, y el señor que se encuentra en esta parte inferior es el señor Leandro Norero. En la siguiente fotografía también, si la pasamos, Hernán, está el señor Rafael Correa y está también el señor Patiño con el señor Leandro Norero, que fueron parte de estas cuestiones de el tratar de reinsertar, de llegar a la pacificación, pero no se consiguió porque a la final, se transformó en el capo más grande de la delincuencia en el país. Esto nos da la razón a nosotros, que hay personas que pueden solucionarse y hay personas que no, aprovecharán. Por ejemplo, en este caso. En este caso, aprovecharon los delincuentes. Aprovecharon de la confianza que les dio el expresidente. Que les dieron las autoridades en ese determinado momento. Entonces, manejaron doble discurso. Estamos con ustedes, pero también nos encanta lo de acá que está fácil. Usted nos decía tras micrófonos antes de iniciar la entrevista, coronel, que inclusive cuando usted estaba activo dentro de su carrera profesional, en una de las reuniones llegó un ministro con uno de los capos. No era ministro, era un subsecretario. Un subsecretario, perdón. Pero es una autoridad. Sí, es la tercera al mando político en la institución policial. El primero es presidente de la República, segundo ministro de gobierno y tercero el subsecretario. ¿Con quién llegó el subsecretario en aquel entonces a esta reunión? Entonces llegó con 5 personas de las bandas. Acompañado. Un subsecretario de Estado. Un subsecretario. Entonces, opté por decirle que abandono la reunión porque no podía reunirme. Claro, ¿Y de qué se trataba esa reunión en aquel entonces? En el oficio, la orden del señor comandante general simplemente era asista a la reunión con el señor subsecretario. ¿Pero era de orden de seguridad, tal vez? No era de seguridad. Nos llamaron para recibir disposiciones, ¿no?, del mando. Entonces, yo hábilmente me la salí. Claro. Porque yo sé analizar todo lo que es legal. Cuando es lo legal, lo hago con mucho gusto. ¿Y qué disposiciones más o menos se venían a dar? Tal vez que la policía se haga de la vista gorda, cuestiones así de permisibilidad. ¿Qué es lo que más o menos
Porque para que hayan estado personas de las bandas ahí, significa que tenían también algún interés. Verá, en sí se dirigía a que se haga algo que no está autorizado en las leyes. Y yo soy una de las personas que si no hay algo legal, digo gracias, no puedo hacerlo. Y eso fue lo que lo dije y me retiré de la reunión. Pero algunos oficiales tal vez sí siguieron estas disposiciones. Y por eso eso ya depende de cada uno de los oficiales, de cada uno de los... Claro. Y de ahí le digo, coronel, se presumiría, yo digo así, se presumiría que desde ahí hubo tal vez la contaminación que hay en todos los estamentos del Estado, ¿no? Últimamente. Y de ahí podrían partir inclusive esto de los narcogenerales, que el día de hoy ya estarían en ese tipo de rangos. Podría ser, desde esas ocasiones. Ese conocimiento yo no lo tengo. Yo soy una persona muy franca. Yo hablo solo a dónde llegué y no lo acepté y me retiré. Que para mí fue la mejor decisión de mi vida. Agradezco a Dios que me dio esa valentía para decirles, hasta aquí nomás, Rodrigo, ándate a tu tierra. Y ahí usted ya sigue adelante. Se retiró ya de la Policía Nacional. Sí, de ahí vine acá y tomé la decisión de ya no regresar. Y decirles gracias, una gran institución, una de las mejores instituciones que les llevo en el alma. Le dije, gracias, he cumplido y la ciudadanía me conoce y estoy feliz. Coronel, fue la mejor decisión quisiéramos mía. Conocer cómo funcionaba antes, porque usted como comandante de aquel entonces de la policía en nuestro país, coronel, ¿cómo estaba el equipamiento tanto de los vehículos, de los implementos, del armamento, de todo lo que necesita un señor policía para combatir a los delincuentes en las calles? Porque acá han venido coroneles que han llegado a la provincia de Pastaza y han dicho, es imposible, es difícil enfrentarnos a una delincuencia que está mucho mejor armada que nosotros. A nuestro personal les exponemos a un peligro. También son padres de familia, también son seres humanos y se convierten en carne de cañón. Y esto prácticamente pone en peligro sus vidas y se elude la responsabilidad que debe tener el gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para la Policía Nacional. Bueno, en esto voy a ser muy claro. Toda la vida hemos tenido problemas de logística en los sitios que yo he estado, toda la vida. Y no solo yo, sino mis compañeros, todo, hemos tenido problemas de logística. A mí me sorprendió una acción que tomó un señor presidente por el 83 o 84, no recuerdo exactamente, que fue León Febres Cordero, que reunió a los alcaldes de Guayaquil y de la noche a la mañana puso 100 escuadrones volantes. Ahí salió el escuadrón volante. Le dio logística. Antes... O sea, salieron a patrullar. Y eso está en la historia, ¿no? Se ve en el gobierno, sí, señor, en el gobierno de Febres Cordero. Verá, antes que él llegue y nosotros, cuando no había patrullero, no nos hacíamos problema, porque había una vocación interna de trabajo hacia la comunidad y hacia la institución policial. Salían a las salíamos rondas, a pie, a las rondas que se llamaban. A las rondas salíamos a pie a la hora exacta y las 6 horas que nos mandaban. De 12 a 6 de la mañana rondábamos. El oficial a la cabeza. Ahí yo aprendí a hacer todo a la cabeza de mi tropa, se llamaba antiguamente, de mi tropa. Entonces, yo no me quejaría de falta de medios. Faltaría un poquito de corazón, garra y un poquito de apoyo de la comunidad para que esto se haga permanentemente y se iría controlando. Coronel, el apoyo de la comunidad era mucho más fuerte antes, al parecer, porque tengo una pregunta ciudadana. Nos dicen lo siguiente: 2015, 17 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. 2025, 49 muertes violentas cada 100,000. Ayer salieron libres las personas que cayeron junto a Fito. Hasta ahora la familia de Fito no es llamada a formulación de cargos. La pregunta sería, ¿quién ha pactado con bandas y ni hablar de la mafia albanesa lavando plata en un banco guayaco? Mi respuesta va a ser muy clara.
No. Cuando no hay control político, control netamente ya de los organismos de control, y no hay el apoyo de información por parte de la ciudadanía, pasa lo que pasa. Y va a seguir. Yo lo analizo. Lo que ha hecho el señor presidente, primeramente, yo creo que es una persona muy valiente. No tengo nada que ver en la política. Opté desde una vez que cometí el error de lanzarme para candidato acá en Pastaza, de retirarme de la situación política. Pero yo lo veo muy valiente. Ha hecho hasta aquí un gran trabajo, a lo mejor sin medios, a lo mejor con medios. Eso no lo he analizado. Y tenemos una gráfica, estimado Hernán, a ver si lo ponemos en pantalla, usted lo puede visualizar, coronel. Son datos que han sido tabulados de acuerdo a las cifras de la Policía Nacional conjuntamente con la Fiscalía. Desde el 2011, usted puede ver ahí los gráficos, las muertes violentas en el primer semestre. 2011, 1.200, 2013, 857, 2015, 568, 2017, 534, 2019 574. Entre el 2011 al 2019 tiene una media de 800, de 500, no sobrepasa los 1,000. Pero 2021, 2023 crece considerablemente. 2023 3,715. Se mantiene esa media ya desde el 2023 hasta el 2025, el año más violento en este primer semestre, con 4,551 muertes violentas. ¿Cómo entender esas cifras? Muy sencillo. En esto hay que hacer un análisis de qué. ¿Autorizaban controles permanentes o no autorizaban controles permanentes? ¿No es cierto? Ese es un problema que va complicando las cosas. Hubo alguien que indicó incluso que los policías trabajábamos demasiado y que deben trabajar solo las 8 horas. Eso va permitiendo que quede abandonada las ciudades. Y quedaba en la ciudad 1 o 2 patrulleros cumpliendo. Más antes estaba el comandante con todo su personal. Antes. Bueno, yo lo veía a usted, coronel, sí, y recuerdo yo personalmente usted estaba en los operativos de tránsito, usted estaba al frente ahí frenteando con los posibles también delincuentes, ¿sí? Que incluso me generó problemas con cierta parte de la población que decían que soy muy estricto, que no. Claro. Hoy se dan cuenta que eso estuvo bien. ¿Ya? Vamos a decir, cuando quitan las cuestiones incluso de las solo 8 horas de trabajo, el personal ya amparados en leyes, reglamentos, comandante que quería trabajar más, ya se paraban. No salimos, ya cumplimos nuestras 8 horas. Entonces, todos esos pequeños, grandes detalles. Más antes se controlaba, yo estuve en el GEMA y controlábamos un patrullaje, toda la línea fronteriza. ¿Y desde cuándo se da este cambio, coronel? Este cambio nace desde cuando el país comenzaba en los problemas de cambios de gobiernos. ¿Desde cuándo? ¿En qué gobiernos? Cuando, primero con Abdalá, la caída de Abdalá. Yo estuve en Quito, en la parte frente al palacio. Ya, comenzaron ahí los problemas. Luego de Abdalá vino... También, desde Maguad, con la caída de Abdalá, todo esos cambios ocasionada, acá el micrófono, lo fueron viendo algo como normal. No es así nomás. Luego se dieron otros cambios cuando vino el otro cuando gobierno. Cayó Lucio Gutiérrez. Entonces los cambios positivos no se podían cumplir porque venían cambio. Es como cuando cambian un comandante cada 15 días. Ya, esos cambios no estaban bien. Para mí no. Ya, luego vino cambios también en el gobierno de Correa. También hubo cambios en el gobierno. También afectó. Pero entonces, ¿por qué los niveles están ahí bajos de violencia y ahora están altos? Ahí hay que dar una cosa. Si es que usted está hablando con
los equipos estos delincuenciales, ¿no? Como ahí me han demostrado la Sí, televisión. sí, recordábamos esas imágenes. Recordaban, dice, bueno, estamos en paz. Por eso le No preguntaba, hay cosa- entonces, Había un acuerdo entonces. Entonces era pacto. Puede ser que había algo era así. pacto. Yo no puedo analizarle porque si es que hay un pacto, por lo general es algo Entonces, firmado, lo que alguna estamos cosa. viviendo ahora, ¿responsabilizamos a gobiernos anteriores? Totalmente viene desde anteriormente que se despreocuparon de las fuerzas del orden y no les dieron los apoyos logísticos necesarios. Ahí comenzaron Pero a cuando bajar ya- la productividad. Pero cuando no se dan los recursos necesarios, eso ya viene decisión política directa del gobierno de turno, pues. No lo hablamos así si a usted le dejan un país quebrado que no tiene plata. ¿Cómo va a dar todo si no tiene dinero? Y ese error lo hemos tenido en todos nuestros gobiernos. Y ahí ¿Se acuerdan el primer presidente que fue Juan José Flores? Ujú, sí, sí. Juan José Flores, ¿qué hizo? Hubo ya los primeros actos de corrupción a nivel país. Claro. Desde ahí hemos comenzado mal. Coronel, y hablando de este contexto de falta de recursos, y usted también fue candidato a alcalde, usted también participó, también estuvo al frente de Seguridad Ciudadana, y ahí le consulto en su experiencia. Asimismo, cuando de pronto faltan los recursos, cuando falta el tema logístico, las alcaldías, los gobiernos seccionales, ¿qué es lo que deben hacer? Ya. Deben unirse todas las autoridades y todos sumar, no restar. Hay que unirse, pero lamentablemente, hablo a nivel general del país, hay alcaldías, hay prefecturas que cada uno trabaja individualmente Por su política. por su política para la reelección. ¿Ya? Acá se debe hacer equipos de trabajo de autoridades y de autoridades encargadas del orden público, motivando a la ciudadanía que sea la fuente necesaria, que dé la información para que la inteligencia lo compruebe y se traslade en inteligencia para operatividad total. Operatividad día, noche, no importa la hora, tendrían que estar la policía controlando. Ir determinando si una vía que nunca ha pasado algo y ya comienza a pasar, hay que tomar en consideración para que no vuelva a pasar otra vez. Entonces, todo eso. Un control integrado que alguna vez se demostró que era el sitio donde más robos se frenaba, porque venían a las fiestas de Puyo los vendedores y venían trayendo ladrones de Ambato. Y ahí se comenzó a controlar las salidas 2 días antes que terminen las fiestas y se bajaban los televisores. Coronel, para bajar los índices de criminalidad, según expertos, esto no corresponde únicamente que sea represiva la policía, porque se va a convertir esto de que los detienen, entran a la cárcel, salen, vuelven a delinquir, sino es un tema más estructural, de que se atiendan los temas sociales y principales del país, educación, salud y empleo. Cambio de cultura, Nidia. Perdóneme que le interrumpa. Hay que hacer un cambio de cultura. Para el cambio de cultura tenemos que determinar las bases para iniciar una nueva cultura, que es la disciplina desde el hogar. En el hogar están fallando. Ahora hay familias, hay padres que están tomando en discotecas, ha marcado un niño. ¿Qué le espera a ese niño? Llegan a las 3, 4 de las mañanas a su hotel y se quedan afuera a acabarse las botellas que traen y sigue dando de lactar al niño. Entonces, esa cultura es lo que nos conlleva a lo posterior a todos estos. Puede ser un futuro delincuente ese niño. Lógicamente. O sea, entonces está fallando la familia. La familia está fallando. O le damos el celular al hijo para que antes nos daban libros, me acuerdo yo, ahora le damos el teléfono a los guaguas. Es un error garrafal de todo el mundo. Ese es el error. Está matando la amistad, está matando el amor,
el cariño que debe tener el padre con su hijo, la comunicación, porque estando comiendo incluso ese celular. Entonces, ese es el cambio de cultura que está. Vea, yo vi lo que usted vio de Don Bukele. De Don Bukele. Está bien, que haya disciplina, que haya respeto del niño hacia el profesor para que le pueda orientar. Ahí tenemos que trabajar muchísimo. O sea, estamos fallando en todo. O sea, es integral, usted nos Es dice, Coronel. integral el problema Claro. que estamos pasando. Y va a venir posterior, si es que no trabajamos en todo lo que acabamos de conversar con ustedes, va a venir peores cosas, créame. Y no es solo aquí en el Ecuador. Chile, mi señora estuvo por ahí con unas amigas de la tercera edad que se fueron a un paseo. Me indica que Chile es más violento que nada, que los robos, que no había ni cómo parar a comprar. Es algo raro. Argentina, Brasil, la delincuencia campea. Y con la levantada de el control en fronteras, esto se generalizó. Claro. Si en la frontera usted no hace Coronel. un control minucioso, esto se generaliza. Coronel. Si aquí, 2 segunditos, si aquí solamente nosotros controlaríamos en el control integrado, coordinaríamos con TENA que controlen en el cuartel del El que Capricho de tenemos, Santa Clara. el Capricho, Santa Ajá. Clara, más allá, el del GEMA, controlando los ingresos, no siendo represivo, controlando los ingresos, va a haber más tranquilidad acá en Pastaza. Bien, nos dicen lo siguiente, le voy a dar lectura a Coronel, y nos dicen si hace falta recursos para seguridad, entonces ¿por qué se entregaron bonos a la policía en este gobierno? También dice Coronel, hable con datos y no con opiniones. En 2015 Ecuador tenía una de las tasas más bajas de homicidios de la región, 5.8 por cada 100.000 habitantes. Hoy, después de una década, vivimos la peor crisis de inseguridad. 2023 cerró con más de 8.200 muertes violentas y en lo que va del 2025 superamos 5.200 víctimas. Los números no mienten. La violencia en el país creció casi 10 veces en 10 años. Esto no es culpa de gobiernos anteriores, sino de cada gobierno inoperante que vino después y dejó crecer el crimen organizado. Y ojo, a este gobierno se le aprobó más dinero con el IVA para seguridad, pero los resultados son cada vez peores. Bueno, yo le contestaría muy fácil. Hace Sí, 10 Luis- años Luis anteriores Castillo, no Luis teníamos Castillo. la cantidad de gente que tenemos actualmente. Hace 10 años anteriores, como usted lo manifiesta, Don Luis Castillo nos escribió. era don Luis. Hace 10 años anteriores, Puyo no tenía los 70,000 habitantes que hoy se tiene. Entonces, ¿Esto se puede decir entonces, mientras hay más población hay más criminalidad? hay más cosas que controlar. Entonces, no es lo mismo controlar hace 10 años que controlar actualmente. Y todo depende también, él mismo lo dice, de los gobiernos. ¿Ya? Una forma de control lo tiene cada uno, que puede venir alguien y decir, ¿saben qué? Aquí no se maten y no pasa nada. Para finalizar, Coronel, ¿qué opinión le merece el Plan Fénix? Plan Fénix. ¿Qué resultados ha dado? ¿Qué opinión? ¿Cómo lo califica usted? Ya para finalizar, Coronel. Voy a ser muy rápido. Todo plan debe ser secreto. Porque Fue secreto, el Plan Fénix fue secreto, porque los coroneles de policía ni siquiera lo conocían, ni el mismo gobernador de Pastaza lo conoce. Exactamente. Es secreto. Para poder luchar contra unas bandas organizadas de las formas que está ya en la actualidad, debe haber un sigilo total. Que yo trabajé en el GEMA, allá. Faltando 2 horas para el operativo, les indicaba, vamos a operar, muchachos, cámbiense, llévense tal ropa, vamos a operar en La Virgen. Para que no se Y filtre. operábamos en vía al agua. O sea, totalmente. Total hermetismo. Hermetismo. Es lo mismo que ha pasado con el Plan Fénix. ¿Fue efectivo? ¿No fue efectivo? ¿Cómo usted lo califica? No se puede hacer un análisis de que fue o no fue efectivo. Veo resultados. Sí, pero ¿usted cómo lo califica de lo que se ha Yo lo implementado hasta el califico momento? como un plan que está avanzando. Que falta mucho
por la cantidad de delincuentes No, pero parece existe que, a nivel nacional. coronel, pero parece que no va avanzando porque el presidente ya no habla del Plan Fénix, eso ya concluyó. No se, mientras menos hablen de estas cosas, es mejor, porque el hacerlo público de un plan, se acabó el plan. Coronel, y rapidito. Se acabó el plan. Y queremos agradecerle, coronel. Nos quedan muchas cuestiones ya para la conclusión, ¿verdad? Esto es de la seguridad, es un tema integral. Así la es. ciudadanía, el gobierno, los gobiernos seccionales, la falta de control. Miren, ese control integrado de Mera ahora solamente sirve para paro encebado, me parece, ¿no? Porque está ahí elevado, pero ya antes, miren, nos controlaban, bajaban, hacían el cacheo, había una lista en los buses de transporte interprovincial y era más seguro. Yo creo que esas cuestiones sí tienen que ser retomadas. Y coronel, otro día le estaré invitando para el tema del turismo, porque usted también es un actor turístico. Solamente con eso cerremos. ¿Cómo está en el turismo? Usted tiene un lugar turístico, coronel. Sí, efectivamente, yo he tomado todas las medidas necesarias en mi lugar turístico. Tengo camas de seguridad, tengo sensores, tengo todo. Pero por el turismo, ¿sí están haciendo algo las autoridades? Esa es la pregunta más cerrada. Vea, yo no espero de autoridades, lo hago personalmente, porque es mi negocio. Ese es el mal concepto que tiene la ciudadanía, que quiere que todo le dé la autoridad. La autoridad. Es imposible. Claro. Hay Coronel. que hacerlo uno con esfuerzo. Muy valioso. Coronel, muchísimas gracias, su gentileza por estar en nuestro espacio de noticias. Siempre es importante conocer su criterio y su análisis que viene desde la experiencia, porque usted es excomandante de la policía en nuestro país. Que tenga un buen día, coronel. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias, coronel. 7:30, estimado Henry. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Mía 99.9. Inicio de espacio publicitario. Librería y Papelería Oriental desea éxitos y triunfo a todos los estudiantes, para lo cual brinda los mejores materiales pedagógicos